Hola, buenas. Soy Alex González, médico psiquiatra, y quiero que hablemos acerca de un tema que tiene mucha importancia para todos los profesionales de la salud, que es la comunicación de malas noticias. La comunicación de malas noticias hace parte de nuestro trabajo cotidiano. Es verdad que muchas veces damos buenas noticias, pero desafortunadamente por la índole de nuestra labor nos toca dar malas noticias, entonces hay que saber cómo darlas. Lo primero que uno tiene que hacer es estar seguro del diagnóstico, o lo más seguro posible, para evitar sufrimientos innecesarios. A veces uno cree que es una cosa y resulta que era algo mucho más benigno y mientras la persona estuvo sufriendo. Entonces uno nunca puede decirle a un paciente si usted tiene tal cosa si uno todavía no tiene toda la información necesaria para estar lo más seguro posible del diagnóstico. Hay que saber que por ley el paciente tiene derecho a conocer su estado de salud. Por lo tanto, hay que informarle. El paciente es el titular del derecho a la información. O sea, no puede ser que la familia sepa y el paciente no sepa, a menos que haya una situación excepcional. Pero en general, el paciente es una persona que tiene autonomía y competencia. Entonces, él tiene derecho a saber qué es lo que le está pasando. Se recomienda informar al paciente y a la familia al mismo tiempo, no necesariamente en una misma reunión, en una misma habitación. Uno puede reunirse con el paciente y luego reunirse con la familia, o puede reunirse con todos. Lo importante es que si el paciente autoriza que la familia sepa sobre su situación, uno puede informarle a la familia. Hay casos en los que uno de todas maneras le informa a los familiares aunque el paciente no esté de acuerdo porque pueden estar en peligro la vida de los demás, ¿no? Por ejemplo, el caso de un paciente que tenga SIDA, la esposa tiene que saberlo, por poner un ejemplo. Pero la importante en este momento es saber que el paciente es el titular del derecho a la información. Él tiene que saber qué es lo que le está pasando. Y uno en lo posible debe informarle a él al mismo tiempo que la familia. O sea, no que la familia sepa y el paciente no esté enterado. Hay que saber las situaciones en las que es legal no informar al paciente. Por ejemplo, hay pacientes que dicen yo no quiero saber lo que me está pasando. Háganme los tratamientos que quieran, pero no me digan qué es lo que tenga, yo estoy tranquilo. Entonces uno no le informa y uno escribe eso en la historia. El paciente no quiere que se le diga qué es lo que le está pasando. Eso tiene que quedar anotado. A veces por necesidad terapéutica. Por ejemplo, una persona tiene una esquizofrenia, está psicótico, y uno va y le dice, es que tú estás psicótico, tú estás confundiendo la realidad con la imaginación. Esa persona lo más probable es que se moleste. Entonces, por necesidad, para que la persona acepte el tratamiento, es mejor ser prudente y no decirle enseguida a la persona lo que tiene porque está en medio de una crisis. Uno debe descubrir el equilibrio emocional del paciente. Esto se logra a través del historial psiquiátrico. Por ejemplo, uno tiene que saber si la persona ha estado en tratamiento por cuadros de ansiedad, por ejemplo. Hay que conocer cómo ha respondido la persona a estresores previos, si reacciona con ira, con ansiedad, de manera impulsiva, o si por el contrario lo toma con calma, con tranquilidad y con estoicismo. Hay que averiguar qué tipo de relación familiar tiene la persona, cómo se la lleva, hay apoyo, no hay apoyo, y si goza de un entorno social que lo apoye, que lo respalde. La noticia debe darse en un entorno lo más tranquilo posible. Los que trabajamos en urgencias sabemos que no siempre es fácil contar con un sitio tranquilo, pero uno tiene que tratar de buscar un consultorio o por lo menos un cubículo o apartarse un poco para tener un sitio lo más tranquilo posible dentro de lo que la realidad impone y entonces hablar en un ambiente de privacidad y en ausencia de interrupciones. Hay que quitarle el timbre al teléfono y hay que avisarle a las personas que trabajan con uno que no lo interrumpan. Hay que tener tiempo suficiente. O sea, sin pausas pero sin prisas y sin preocupaciones. La carrera trae cansancio. Uno tiene que escuchar a la persona primero y luego hablarle y decirle qué es lo que le está pasando, pero sin estar preocupado por lo que uno tiene que hacer después. Entonces siempre habrá tiempo para hacer las cosas bien. Ahora, viene una pregunta clave. ¿Cuándo es el mejor momento para dar la información? Esto lo investiga el médico. Uno lo hace con la experiencia, con el conocimiento, con la inteligencia, con el sentido común, pero uno ya sabe cuándo es que tiene que darle la noticia al paciente. Ahora, yo escribí el médico allí, pero puede ser el enfermero o puede ser el psicólogo, ¿cierto? En todo caso, la persona que esté a cargo del paciente.
Ahora, el paciente lo pregunta, entonces uno tiene que saber si es el mejor momento. De todas maneras hay que responderle algo, pero hay que ver hasta dónde respondemos y nos damos cuenta de hasta dónde quiere saber el paciente, y uno no puede obligarlo a recibir información que en ese momento él no está preparado para manejar, para metabolizar. Entonces uno tiene que ser muy cauto, saber si es el momento adecuado y ver hasta dónde llega. Ahora, la estrategia tiene que adaptarse para dar la noticia de acuerdo a cada paciente, porque no hay una fórmula internacional, o sea, no hay una receta que diga esto se dice así y asado, no, eso no existe así. Hay que ver para cada paciente cómo se le dice, tomando en cuenta su edad, su estado civil, su madurez, su comportamiento en general, la gravedad de lo que le está ocurriendo, si tiene familia, si no tiene familia, en fin, una serie de variables que ya algunas las hemos visto y otras las vamos a ver a continuación. Entonces uno va a adaptar la estrategia para cada paciente. No hay que hacerlo, eso sí, de forma brutal, o sea, uno tiene que ser lo más sutil posible, empezar a decir las cosas poco a poco, con mucha sencillez, o sea, sin rebuscarse en el léxico, por ejemplo. Hay que utilizar palabras que sean comprensibles para el paciente y de acuerdo a la edad también. En general, uno da las noticias de una manera que pueda entenderlas cualquier persona que tenga más de 12 años. Pero en el caso de los niños, uno le va a dar la noticia junto con los familiares. Hay que hacer otro esfuerzo porque uno tiene que saber cómo decirlo a los niños en un lenguaje que ellos entiendan y que uno dé la información lo más concreta posible, o sea, evitando las abstracciones, porque un niño no va a tener la abstracción que puede tener un adulto, como es lógico. Entonces hay que tener muy en cuenta la edad, y si nos vamos al otro extremo de la vida también, porque a un anciano se le van a decir las cosas diferentes a como se le dice a una persona de 40 años, eso es apenas obvio, ¿no? Ahora, hay que dosificar la información, es decir, hay que ir dándola poco a poco. Entonces uno ve hasta dónde quiere saber el paciente. Y cuando uno ve ya que el paciente se resiste a entender, uno se queda quieto. Ya habrá tiempo para ampliar la información. O sea, podemos hablar con él al día siguiente, podemos hablar con él pocas horas después, pero dejarlo que vaya procesando la información. Siempre hay que basarse en la veracidad. O sea, uno no puede mentirle al paciente. Lo que pasa es que las cosas, la verdad hay que saber decirla. Y hay que hablar con mucha delicadeza a la hora de dar malas noticias. Bien. Hablábamos de dosificar la información. Entonces el paciente marca el camino y el ritmo. Uno ve hasta dónde quiere saber la persona. Uno ve hasta dónde la persona está preparada para recibir la información. Así que el profesional de la salud, por ejemplo el médico, debe saber qué quiere oír el paciente, tanto en cantidad como en calidad. O sea, qué quiere saber y cuánto quiere saber. Y uno se va dando cuenta de eso con el tiempo. Entonces uno escribe en la historia clínica lo que uno le dijo al paciente y lo que el paciente entendió. Eso es importante porque de pronto viene a reemplazarlo uno en el turno, un colega que no sabe lo que uno hizo y de pronto cree que ya el paciente sabe qué es lo que le está pasando y le habla cosas que de pronto van a ser una imprudencia. Entonces uno deja en la historia clínica, en la evolución, uno escribe lo que habló con el paciente, qué le dijo uno y hasta dónde entendió el paciente. Eso es algo importante. Hablando del lenguaje verbal y no verbal, el primero debe ser claro, sin tecnicismos, o sea, lo más sencillo posible, lo más cotidiano, para decirlo de una manera. Y el no verbal congruente con el anterior, o sea, no puede ser que yo esté hablando sinceramente con una persona y tenga los brazos cruzados. No, yo tengo que tener las manos encima de mis muslos, mirando hacia arriba, que el paciente me las vea. O sea, tengo que estar en una actitud abierta, tengo que tener una expresión facial tranquila. O sea, uno no puede dar la noticia con el ceño fruncido porque la persona va a decir me estoy muriendo. Entonces uno tiene que mantener una expresión facial de tranquilidad y una expresión corporal de tranquilidad también y de apertura hacia el paciente. Ahora, hay que evitar ciertos términos innecesarios. Por ejemplo,
no es de muy buen gusto ni muy prudente decirle a un paciente, usted está cerca de la muerte. O sea, no es de pronto lo más adecuado. O sea, es mejor decirle su enfermedad ya ha avanzado un poco y estamos haciendo todo lo posible por darle el mejor tratamiento que haya. Pero en lo posible evitar estas palabras que pueden angustiar a las personas, igual con los familiares. O sea, no es hablarle con eufemismos tampoco, pero de pronto sí evitar palabras que puedan sonar muy, muy fuertes en un momento dado. Respecto a los silencios, uno tiene que saber que los silencios hacen parte de la comunicación. Los silencios hacen parte de una conversación, así como hacen parte de la música. Entonces uno puede hacer pausas, recordando que saber escuchar es saber hablar, pero las pausas no deben ser superiores a 1 minuto porque se afecta el enganche terapéutico. Ahora, si la persona está muy mal y está llorando a moco tendido, uno puede dejar que transcurra más de 1 minuto, sí, 2, 3, eso no es una regla internacional, pero por lo general uno deja que las pausas no se extiendan más de 1 minuto para poder seguir en la conversación. Hay que prever las posibles reacciones del paciente. ¿Por qué? Estas reacciones representan la forma habitual de reaccionar al estrés. Entonces uno tiene que saber cómo manejar las reacciones de violencia. Por ejemplo, hay que respetar la reacción del paciente. No hay que juzgarlo. O sea, él está ansioso. O la familia. Si están ansiosos, están preocupados y de pronto explotan. Entonces uno lo que tiene que mostrar es que uno está disponible para ayudar. Yo entiendo lo que le está pasando y estoy aquí para ayudarlo en esta situación. Y dar tiempo suficiente para que las personas asimilen qué es lo que está pasando. Entonces viene una pregunta muy delicada. Esta pregunta le dice a uno, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? ¿O cuánto tiempo le queda a mi papá? ¿O cuánto tiempo le queda a mi hermano? Uno no puede responder eso. O sea, es aventurarse. O sea, la gente que quiere predecir se equivoca. Entonces, eso es lo más difícil, el pronóstico. ¿Qué hace uno? Uno explica la situación clínica. Bueno, está ocurriendo esto y esto. No hay que dar un plazo. Le quedan 3 semanas de vida. No, no, no. Uno puede hablar de una estadística general. Por ejemplo, el mayor porcentaje de personas con esta enfermedad tiene una sobrevida a 5 años de tanto. Quiere decir que tal por ciento o tantas personas de las que tienen la enfermedad van a evolucionar bien a los 5 años, a los 4 años. O sea, explicarle a la persona como una estadística general, no yendo a su caso en particular, porque realmente eso es bastante difícil de saber. Ahora, algo importante es empatizar. La empatía consiste en entender los sentimientos de otra persona, cómo ella ve el mundo, pero sin dejar de ver el mundo como lo ve uno, porque entonces estaríamos identificándonos, que no es la idea, ¿no? Entonces, para ser empático hay que saber escuchar. ¿Y uno cómo escucha? Uno escucha incondicionalmente lo que le digan a uno. Uno escucha activamente, o sea, participando. Uno escucha atentamente. Además, esas son características de cómo escuchar. O sea, si uno pone eso en práctica y uno sabe prestar atención al paciente, se va a cumplir un gran objetivo y es que la persona se sienta en confianza. Y entonces uno escucha incondicionalmente, activamente, empáticamente, atentamente y logra una buena comunicación. Entonces uno busca comprender al paciente y aquí tenemos que recordar que el lenguaje no verbal es mucho más importante que el lenguaje verbal en la comunicación entre los seres humanos. El lenguaje no verbal ocupa por lo menos 2 tercios de la comunicación, mientras que un solo tercio le queda al lenguaje verbal. Y si nosotros le quitamos al lenguaje verbal los elementos formales como por ejemplo el volumen de la voz, la entonación, la cadencia, todas esas cosas, termina el lenguaje verbal reducido a un 7% y el lenguaje no verbal queda ocupando un 93% de la comunicación. Entonces hay que estar muy, muy pendiente de qué pasa con el paciente, se está moviendo con ansiedad, se está retorciendo las manos, está sacudiendo las piernas, todas esas cosas. Y hay que brindar confianza, adelante, puede contarme, hábleme, o sea, yo lo escucho. Esa persona se lo va a agradecer para siempre, sea familiar o sea el paciente. Y bueno, ya les dije no identificarse, si uno le tiene lástima al paciente, por ejemplo, ya no puede hacer nada por ayudarlo.
No se debe dar esperanzas que no se deban cumplir. Hay enfermedades incurables. Lo que uno sí puede darle al paciente es la esperanza de que se va a dar la atención médica que sea necesaria, que se va a controlar todos los síntomas y que se va a hacer todo para conservar su calidad de vida. O sea, que se le va a manejar el dolor, el sueño, la ansiedad, que vamos a procurar de que esté alimentado. O sea, no dar falsas esperanzas ni al paciente ni a la familia, sino darle unas esperanzas realistas que también resultan siendo muy agradecidas por las personas que las reciben. Hay que tener en cuenta los mecanismos de defensa por los que atraviesa un paciente o los familiares cuando alguien está en un proceso de morir o simplemente en una enfermedad grave. Muchas veces hay una negación. La persona no quiere saber, está bien, uno respeta eso. Uno ve que uno le está hablando del tema y la persona lo está negando. No, 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 esto no me puede estar pasando a mí. Ok, está bien, lo respeto. No, no hay que decir que sí entiende lo que tienes esto. No, no, en absoluto. Hay personas que tienen una represión de las emociones y permanecen aparentemente tranquilas ante lo que está pasando, pero es porque todavía no lo han traído a la conciencia. Hay personas que han aislado la emoción de lo que está ocurriendo y otras personas intelectualizan. Por ejemplo, hacen énfasis en los aspectos abstractos del tema. Entonces ellos piensan que así están dominando la situación. El hecho es que uno no derrumba los mecanismos de defensa. Uno permite que se vaya dando la evolución del duelo. Saben que el duelo tiene varias etapas. Entonces, si uno está en duelo porque le han diagnosticado una enfermedad, o uno está en duelo porque se le han diagnosticado a un familiar o porque un familiar está muerto, uno debe dejar que la persona atraviese por las etapas de negación, de ira, de negociación, de depresión y de aceptación, que no necesariamente van en este orden y que eso no es algo lineal, que eso puede devolverse, que eso puede avanzar y retroceder. En todo caso, no derrumbemos los mecanismos de defensa del paciente. Vamos a respetar su derecho a no aceptar las cosas en un momento, a aislar las emociones, vamos a respetarle que esté intelectualizando y poco a poco se vaya enterando de lo que está pasando. El manejo de la culpa. Eso es muy importante porque en nuestra cultura muchas veces se piensa que la enfermedad es un castigo. Pero claro, eso me pasó por estar haciendo esto y esto y esto. O sea, muchas personas creen que se enfermaron por la clase de vida que han llevado, por las cosas que han hecho. O sea, es un pensamiento animista realmente. Entonces uno tiene que desculpabilizarlo. Usted no quería que esto le ocurriera. O sea, son cuestiones que nadie tiene la culpa. Es una enfermedad sencillamente o un accidente y nadie tiene la culpa de eso. Nadie quiere que le pasen esas cosas. Entonces hay que saber manejar la culpa porque desafortunadamente es un ingrediente muy frecuente en el proceso de enfermedad. Hoy lo que hemos hablado es acerca de cómo comunicar malas noticias en salud. Hemos hablado en qué entorno debe hacerse, en qué momento debe hacerse, cuánto debe decirse, que hay que tomar en cuenta los mecanismos de defensa del paciente, hablar sin prisas, hablar sin interrupciones. Pues bien, yo espero que esta disertación haya sido de su agrado y que sea de mucha utilidad. Ha sido un placer, gracias y hasta una próxima oportunidad.